Incluyeme.com es una plataforma que funciona en toda Latinoamérica, en más de 11 países de Latinoamérica, que busca justamente unir la búsqueda de empleo con las personas con discapacidad, porque más del 70% de las personas con discapacidades les cuesta encontrar un empleo. Su vida es mucho más complicada. Por eso la importancia de Incluyeme.com, esta plataforma, que realmente tiende ese puente que es fundamental para la inclusión, para abrir las puertas, para dar las mismas oportunidades a todos, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Porque a veces hay preconceptos, hay prejuicios. Bueno, vamos a conversar con Carolina Parra, que es Customer Happiness Manager de Incluyeme.com, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Carolina, hola. Un abrazo y un placer. Un placer, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos, porque la verdad que hace rato que queríamos conocer sobre Incluyeme.com. Hemos visto un montón de portales, de noticias sobre todo lo que están haciendo, y era importante conocer el adentro, ¿no?, de esta empresa. Bien. Que contame, ya tiene 10 años de trayectoria. Sí, justamente este año cumplimos 10 años de trabajo, así que nada, súper feliz de seguir trabajando en Incluyeme y seguir creciendo, ¿no? Sobre todo, un poco de cómo arrancó la empresa hace 10 años y en lo que se fue convirtiendo, en lo que somos hoy y hacia dónde vamos. Nada, es un trabajo súper duro y súper lindo y gratificante a la vez, así que 10 años ya. Sobre todo, sí. Vos dijiste esa palabra, gratificante, porque me imagino que desde que comenzó hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas. Fue un trabajo seguramente duro al comienzo, porque me imagino que muchas empresas estaban hasta cerradas, ¿no? Porque hay como, viste, como en la introducción que yo decía, hay como preconceptos de que la persona con alguna discapacidad le va a costar hacer más el trabajo, que no lo va a poder hacer. Hay prejuicios en torno a eso, y sigue habiendo, ¿no? Totalmente, totalmente, y justamente es uno de los trabajos que tenemos a diario acompañando a empresas y cada vez a más empresas, por suerte, a trabajar un poco sobre esos mitos o esos prejuicios que existen a la hora de decir, bueno, quiero sumar personas con discapacidad a mi equipo, ¿no? ¿Y por dónde arranco o no voy a poder? Siempre existen esos miedos y prejuicios que hacen que se generen barreras, básicamente, para que personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando y vamos logrando, por suerte, cada vez más que se brinden oportunidades y trabajar ahí codo a codo con empresas para que sean más inclusivas y accesibles, ¿no? Contame eso, ¿cómo ustedes funcionan como puente? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se trabaja ahí en Incluyeme.com? Bueno, principalmente somos el nexo entre empresas que buscan incluir personas con discapacidad y también miles de personas con discapacidad que buscan oportunidades laborales a través de nosotros. Somos un poco el puente y por un lado, de cara a personas con discapacidad, trabajamos en compartir y brindar oportunidades laborales de empresas, pero también brindar capacitaciones y formaciones, ¿no? Como para potenciar esa empleabilidad. Muchas veces los que nos comparten personas con discapacidad a través de testimonios o historias y conversando es, mirá, voy a una entrevista laboral y apenas me ven que tengo una discapacidad, quedo automáticamente descartado o descartada, o incluso tengo experiencia pero no me contratan por tener discapacidad, ¿no? O muchas veces la primera barrera hace que, bueno, personas no puedan como seguir creciendo laboralmente, entonces tenemos una pata súper fuerte en empleo, pero también en brindar herramientas para que personas puedan formarse sobre todo lo que hoy el mercado laboral demanda y poder de esa manera potenciar esa empleabilidad. Justo, mira, este año estamos trabajando muy fuerte en formar a miles de personas en lo que es tecnología, que hoy en lo que es el mercado laboral es súper demandado, así que tenemos formaciones 100% gratuitas a personas con discapacidad, para que puedan formarse y también conectarlas con empresas, ¿no? Digo, poder después acercar ese talento de personas que fueron formadas con empresas que están necesitando y buscando talento con esos conocimientos. ¿Notan una apertura en las empresas con todo en esta trayectoria de 10 años? ¿Se acercan las empresas a ustedes pidiendo ser capacitadas y sumarse a este proyecto? Efectivamente sí, creo que es un proceso que por suerte también hoy está en la agenda de muchísimas empresas que antes no lo estaba, ¿no? Digo, hablar tal vez 10 años atrás con las empresas en incluir personas con discapacidad no es lo que hoy es incluir personas con discapacidad, no estaba instalado. Y hoy hablar de diversidad e inclusión, por suerte, es mucho más común de lo que era en el pasado, ¿no? Y apuntamos a que eso siga creciendo y que, entre muchas comillas, sea natural, digo, el incluir una diversidad en las empresas
que creemos que es el camino. Entonces, sí hay una apertura, sí queda mucho por recorrer. Seguro. Y es nuestro trabajo diario, pero sí, como de este lado el crecimiento se nota, y por suerte también llegan empresas que dicen, quiero trabajar con ustedes, quiero saber cómo hacer para ser inclusivo. Bien. Porque también la realidad es que hay muchas empresas que tienen iniciativas pero no saben cómo hacer o cómo iniciar ese camino. Entonces nos buscan a nosotros para poder acompañarlos a desarrollar estrategias de diversidad e inclusión, y de esa manera, bueno, empezar a transitar ese camino que siempre decimos, es un proceso, ¿no? Digo, y nadie sabe del todo, bueno, cómo ser 100% inclusivo o accesible. Se aprende. Así que es nuestro trabajo acompañarlas. Cuando hablamos de discapacidad, Carolina, ¿es en todo tipo de discapacidad? Sí. Incluyeme.com trabaja, digamos, tiene una base abierta a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, tal cual. Y cuando hablamos ¿es en todo el país, en Argentina? ¿Hay base de datos de todas las empresas de todos los lugares? Bien, mira, hoy estamos trabajando en 11 países de la región de Latinoamérica. Así que no es solo Argentina, es todo a nivel Latinoamérica, y seguimos creciendo. Justamente contamos con una bolsa de empleo abierta a que cualquier persona con discapacidad pueda registrarse y pueda buscar tanto oportunidades laborales como formaciones gratuitas, que son virtuales, sincrónicas y asincrónicas. Así que nada, es eso, abierto a Latinoamérica. Me gustaría, Caro, que nos cuentes cómo surgió Inclúyeme, porque leímos la historia del fundador, de Gabriel Marcolongo, con su papá, que tenía una discapacidad, y la preocupación que generó en la familia, en él particularmente, y cómo eso fue el puntapié, ¿no?, para esta plataforma. Contame. Tal cual, fue justo el puntapié a través de una historia personal de Gaby Marcolongo, en donde lo vivió como en carne propia o en su propia familia, al decir, mira, hay una problemática súper clara, ¿no? Digo, una persona que tiene una discapacidad que no consigue empleo, y bueno, ya era como una primera alerta, una primera barrera. Sí. Y por el otro lado, digo, Gabriel en contacto con empresas también entendía que había empresas que estaban buscando contratar el talento de personas con discapacidad y no lo encontraba. Digo, bueno, y ahí se abrió un poco como la problemática de ambos lados. Teníamos personas por un lado con discapacidad que no encontraban oportunidades laborales, o que encontraban muchísimas barreras para que sean contratadas. Y por el otro lado, empresas que decían, mira, yo quiero contratar personas con discapacidad, pero no sé ni siquiera cómo buscarlas. Claro. ¿No? Y ahí fue como nació Incluyeme.com, como una bolsa de empleo inicialmente en el año 2013, y bueno, fue creciendo muchísimo, digo, a nivel de cuáles son los servicios o los acompañamientos que brindamos, pero bueno, sí nació así como con una historia personal y con detectar una necesidad muy, muy concreta y muy real de ambas partes. Debe ser una de las únicas, ¿no?, de este tipo de plataformas, o no conozco si hay otra así similar. Somos la bolsa de empleo más grande de Latinoamérica. Sí existen otras organizaciones, tal vez a nivel local, pero sí somos la bolsa de empleo más grande de Latinoamérica, y lo digo con orgullo. Sí, claro. Sí. Mucho orgullo tenés que tener porque realmente es importante, es muy valioso lo que hacen. No te quiero robar tanto tiempo, Caro, pero algo más que estaba pensando, cuando usted en estos 10 años de experiencia, de trayectoria, estamos hablando de la barrera para buscar trabajo. ¿Se encontraron con otras barreras? Porque me imagino que las personas con discapacidad, y uno lo vive a diario, se encuentran con un montón de barreras en la vida. El empleo es uno, pero por ejemplo también los estudios. Contame cómo, me imagino que se han encontrado también con otras barreras, y también ustedes hacen énfasis en eso. Totalmente. Creo que la primera barrera es justamente acceder a la educación, ¿no? Digo, y conversando incluso con personas que me decían, mirá, yo quería ir a la universidad, una persona usuaria de silla de ruedas, quería ir a una universidad, y además prepandemia, donde la virtualidad ni siquiera estaba instalada. Sí. Y literalmente no solamente tienen miles de desafíos a la hora de transitar, como decías, ¿no?, en la vida misma, en la calle, sino mi universidad no está adaptada, no puedo ir a la universidad. Y tengo que buscar dónde poder estudiar lo que yo quiero estudiar por tener una silla de ruedas, digo, ¿no? Como hay muchas barreras de acceso a la educación en cuestiones de accesibilidad, y también por no estar preparados, ¿no? Creo que mucho, sobre todo, es falta de conocimiento, falta de información, y cómo ser más accesible y más inclusivo. Entonces, si una primera barrera se encuentra en la educación, bueno, es un poco lógico que después acceder al mercado laboral sea aún más desafiante, ¿no?
Y bueno, como digo, creo que la barrera más grande en la sociedad es, bueno, falta de información y concientización, que es donde nosotros trabajamos y apuntamos súper fuerte porque es lo primero que hay que atacar para poder generar como espacios inclusivos, no solo en los ambientes laborales, sino creo que en la sociedad en general. En la sociedad en general. Bueno, es tan cierto lo que decís y qué bueno que de a poco se vaya cambiando. Como vos lo decís, es un proceso, a veces un poco más lento de lo que uno quisiera, pero lo importante es estar, es actuar. Totalmente. Es como lo que están haciendo ustedes, ¿no? El nexo entre uno y otro, porque hay inquietud desde el lado de las empresas también, pero con falta de desconocimiento, que para eso está incluyeme.com. Realmente estoy feliz de poder haber charlado con vos, te agradezco muchísimo este ratito. Sé que están a full trabajando todos ahí, son muchos los que conforman esta plataforma, es una gran familia, por eso muy agradecidas de acá por este ratito. Vamos a recordar las redes y cómo los encuentran, Caro. Sí, perfecto. Es www.incluyeme.com. Ahí van a poder encontrar para las personas con discapacidad todas las oportunidades laborales y cursos gratuitos que tenemos, y también empresas que nos estén escuchando y que se quieran sumar para contactarnos a nosotros. Bueno, y en las redes sociales también, en Instagram, en Facebook, están en todas las redes. Ahí estamos compartiendo mientras charlábamos con vos. Caro, ahí está la página con los números, mirá las cifras que estábamos viendo, ¿no? 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen acceso al empleo. Bueno, todas cosas que se van a ir revirtiendo de a poco gracias al trabajo inmenso que están haciendo ustedes. Te mando un abrazo enorme y un gracias sobre todo eso. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Chao.